Podemos asumir que su libro, El espíritu de las leyes, es uno de los más importantes textos sobre la filosofía política, no solo de la época, también de la nuestra, porque son contenidos que no pierden vigencia nunca, tienen durante toda la historia, pueden ser utilizados por distintas sociedades, distintas personas, gobiernos, para sustentar su manera de gobernar, por así decirlo. Montesquieu realizó un escrito muy importante para todos, para la historia, para el arte, para la literatura, para la política sobre todo, llamado El espíritu de las leyes. ¿Qué pasa? Que el espíritu de las leyes en sí mismo, su nombre, abarca un tema muy importante y sensible, que es como el tema de las leyes naturales. ¿Por qué se llama el espíritu de las leyes? Para mí personalmente, el nombre lo que hace referencia es como al corazón y a de donde nace todas estas leyes y normas que rigen a la sociedad. Por eso es el espíritu, porque es como el corazón, el alma que le da vida a toda la política, son las leyes. En este caso, Montesquieu describe leyes naturales, que son leyes que nacen con el hombre. El hombre nace con necesidades fisiológicas y nace con necesidades naturales que vienen con nosotros. Antes de introducirnos como tal en la educación o en la política o en los gobiernos, o para introducirnos en la sociedad en sí como tal, el hombre tiene un comportamiento natural que describe Montesquieu como leyes naturales, que son las leyes previas a estas otras leyes, que son las leyes como tal de los gobiernos y para la forma de gobernar. Podríamos decir que uno de los temas principales, o como inicia Montesquieu, es hablando, en este caso en el libro 11, que fue el que estamos hablando. Toma 2. Hoy les vengo a hablar de El Barón de Montesquieu, un importante filósofo y escritor del siglo XVIII. ¿Qué pasa con él? Que Montesquieu era francés y tenía una afición o tenía una afinidad muy grande hacia la filosofía política. Él completó mucho lo que es el trabajo de John Locke, también cita a Platón, cita a Aristóteles, y se mantiene con una postura muy, podría llamarse humana, o un poco más filosófica, o podría decirse una postura un poco distinta a lo que ya venían los otros autores. Es un poco parecido a Platón, pero es muchos siglos luego de Platón, entonces no podemos compararlos, ya que me parece un error comparar a los autores. Tenemos que entender los contextos políticos. Ahora sí entramos al tema. El espíritu de las leyes es un libro muy importante para la filosofía política, no solo de la época que se escribió, sino también para nosotros en la actualidad y distintas épocas durante la historia. Fue muy importante porque nos habla del corazón y el alma de las leyes. Por eso se llama espíritu de las leyes, porque busca desentrañar y desempolvar, buscar con escarpelo muy detalladamente de dónde nacen y cómo deberían desempeñarse los poderes políticos. En este caso, Montesquieu se sale del método contractualista. No es contractualista Montesquieu, a pesar de que tiene una similitud con Rousseau, que viene más adelante, y anteriormente con John Locke. Montesquieu no es contractualista, es un poco más idealista o realista, porque habla de hechos puntuales que sucedían en la época. Podemos nombrar
el Imperio Romano, nos habla mucho del Imperio Romano, de cómo su gobierno fracasó, también nos habla del Imperio Inglés, de cómo la sociedad inglesa fueron una de las primeras de implantar estas formas de gobierno, con un poder separado. No era un poder único de un gobernante, sino que teníamos, en el caso específico de Montesquieu, él nos divide el poder en el poder gobernante, él nos los divide en tres, que son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Aquí él divide el gobierno. Entonces, ¿qué venimos viendo con John Locke, con Maquiavelo e incluso con Thomas Hobbes? De que el gobierno siempre estaba centrado en una persona. Montesquieu hace énfasis mucho en que el gobierno debe estar dividido en tres poderes, y estos poderes son los que hacen que la ley se cumpla. Cada poder tiene un enramado de leyes en específico de los cuales se basa para desarrollarse. En este caso, Montesquieu dice que el poder ejecutivo debe ser desarrollado por el gobernante. En este caso, el líder se encarga del poder ejecutivo. Él habla de una asamblea, que sería el poder legislativo, y ya vendría el poder judicial, que sería, como decir, la fuerza que mantiene el orden o que castiga a la población en este caso. Es un poco densa la lectura, un poco profunda, pero nos da mucha información sobre el tema filosófico. Montesquieu, filósofo francés del siglo XVIII, muy importante para la política y la teoría política de toda nuestra historia, no solo de la época, ni tampoco de la actualidad. También durante esta transición se ha estudiado muchísimo el gran escrito que se llama El espíritu de las leyes. De eso nos habla Montesquieu. El alma de las leyes, el corazón de las leyes, que hace que el hombre viva en sociedad. Las leyes deben ser supervisadas, ejecutadas, y deben ser muy bien analizadas, ya que son las que rigen el comportamiento de la población. Montesquieu habla y hace énfasis en que cada país, cada época y cada gobierno tiene una particularidad distinta. Entonces podemos decir que las leyes son relativas al gobierno, al territorio, e incluso nos habla del clima, de la geografía de cada lugar. Es decir, si tenemos un clima muy cálido, no son las mismas políticas ni las mismas leyes para países que tienen un clima muy frío, donde hay ese invierno y donde cae nieve. Tiene un poco de sentido por el tema político a la hora de ejecutar planes o de ejecutar obras, de crear leyes y normas para que los habitantes de estas ciudades puedan vivir tranquilos. Montesquieu divide los poderes en tres. Nuevamente, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Fue uno de los primeros escritores, o si no el primero, en hablarnos de esta división del poder. Me parece muy importante porque Montesquieu, para la época, desarrolló mucha teoría filosófica y política y nos ayudó muchísimo como humanidad o como sociedad a dejar de comportarnos como ya venía la historia. Venimos viendo Maquiavelo, venimos viendo a John Hobbes, a Thomas Locke. Entonces sabemos que había muchas problemáticas. El concepto político de Maquiavelo se basa en la palabra libertad, pero para él la libertad no es la libertad de hacer todo, valga la redundancia. Para Montesquieu la libertad es la libertad política, la libertad que tiene la persona de poder cumplir las leyes y los derechos que se basan en su determinado espacio en el que vive. Por ejemplo, no es lo mismo haber nacido en la época de Platón y ser una persona de la clase baja
sin tener acceso a la educación, así fueras una persona muy talentosa, no accedías a mucho contenido, ni siquiera a la escritura. Ya han pasado miles de siglos, o miles de años, perdón, y en la época en la que estamos hablando ya con Montesquieu, un pobre podía fácilmente tener acceso a escritura, a lectura, y eso ya le daba como que un valor más alto a su vida en el tema político y social. Tiene un concepto de libertad un poco parecido o más completo que el que venía hablando John Locke. No es la libertad de hacer lo que quieras, no, es la libertad de poder cumplir las leyes o de poder cambiar el gobierno, esa libertad de votar, la votación, el voto, la elección de todo el pueblo hacia un gobernante, nos lo muestra Montesquieu. El concepto de hombre que tiene Montesquieu también va a evolucionar en su escrito, y es un concepto de que el hombre por naturaleza no es malo, pero es como noble. El hombre es amigable por naturaleza, y esa nobleza lo hace sentir miedo ante algunas cosas, también lo hace querer vivir en sociedad. Una de las leyes naturales que nos nombra Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, porque él nos habla de que inicialmente el hombre tiene leyes naturales, que serían las leyes que rigen la humanidad desde su más crudo ser. Son necesidades que nacen con el hombre, que no podemos dejar de cumplirlas. Una de ellas es la necesidad de vivir en sociedad, a pesar de la timidez y a pesar de la como que el miedo con que nace el hombre. Él siente una necesidad de juntarse, de hacer las cosas con otras personas, y es como una ley natural, por así decirlo. Es una ley natural, no es como, es una ley natural en su totalidad, la que nos habla de la necesidad de estar en sociedad, de estar en grupo, de desarrollarnos en conjunto, como un país, como un pueblo. Hay otros conceptos, el concepto de democracia, el concepto de un gobierno perfecto para Montesquieu es un poco distinto a lo que ya venimos escuchando, que sería un gobierno republicano, un gobierno democrático o un gobierno déspota o dictatorial, podría decir. Los tres tipos de gobierno ideal para Montesquieu vendrían siendo la república, la monarquía y el despotismo. En la república es en donde todo el pueblo elige al gobernante, y el gobernante gobierna en base a las necesidades de su pueblo. Igual tiene problemas estos tipos de gobierno, ya que cuando la república mantiene mucha democracia, puede que escojan a personas que no están aptas para gobernar. Eso ha pasado, Montesquieu no los describe. También está el gobierno monárquico, que es en el que solo elige uno solo y solo gobierna una persona, pero bajo las ideas y las leyes de un grupo legislativo, que podría ser como el Senado o los nobles, como la podríamos llamar como una monarquía en la que hay un poquito de participación y democracia. Y luego está el despotismo o el gobierno dictatorial, en el que solo elige uno solo por su necesidad del mismo, es decir, el rey. El despotismo y la monarquía es un poco parecido, gobierna una sola persona, pero en el despotismo gobierna bajo sus propias necesidades y sus propios vicios. En cambio, en la monarquía, el rey responde a intereses de otras personas que pertenecen al gobierno. En este caso serían los nobles, por así decirlo. Pero en el despotismo igual están los nobles, pero el rey no responde a estos intereses, el rey responde a sus propios intereses.
y dice que está mal ese tipo de gobierno. Obviamente el gobierno ideal para Montesquieu sería la república, el concepto de libertad, el concepto de hombre y el concepto de gobierno y todos estos temas políticos que hemos venido tratando para Montesquieu es un poco más desarrollado, mucho más serio, más humano, y podríamos decir que Montesquieu adelantó muchísimo para la época en la que estaba. El pensamiento político hizo que Montesquieu fuera muy importante, un filósofo muy importante que nos abrió las puertas a lo que luego desarrolló Rousseau. Por eso es tan importante Montesquieu. Él critica mucho a la sociedad romana por su monarquía déspota o por su monarquía despotista. No sé si está bien la palabra, me disculpo. Pero podríamos decir que Montesquieu era muy inteligente para describir estas leyes. ¿Por qué? Porque él no solo habla superficialmente o no solo nos impone una cosa, sino que él dice que depende de cada país, depende de las necesidades de cada pueblo y depende del territorio y su geografía, se deben hacer ciertas leyes diferentes a cada uno. O sea, no podemos tener un solo tipo de gobierno, una sola ley para todos, porque no va a funcionar en un país que tenga distintas geografías o distintas personas. Entonces a cada país, a cada territorio le corresponde, depende de sus necesidades, un tipo de ley. Y eso es a lo que Montesquieu llama el espíritu de las leyes. Ese sentimiento, ese corazón que hace que cada ley sea distinta y que cada ley sea justa para su población. El concepto de justicia, el concepto de independencia en Montesquieu es un poco amplio. Él dice que la libertad no es lo mismo que la independencia y al mismo tiempo la felicidad del hombre no debe ser simplemente el interés propio, sino el interés común. Me parece muy importante este autor. Es un poco denso, es un poco profundo su contenido, pero es muy importante para entender la filosofía política y entender cómo debemos estudiar y ejecutar las leyes. Hablamos de leyes naturales y hablamos de las leyes políticas que se desglosan en los tres poderes en los que Montesquieu hace énfasis. Muchas gracias, espero que hayan entendido y que les haya gustado. Bueno, tienes que hablar, ¿no? Barón de Montesquieu, importante filósofo político, escritor del siglo XVIII, nació alrededor de 1744, podría más o menos decirse, y su escrito más importante es El espíritu de las leyes. Llévatelo.